Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Filosofía UIS, doctor en Filosofía UIS, actualmente profesor cátedra de la Escuela de Filosofía UIS y miembro del grupo de investigación Tiempo Cero. Actualmente, el profesor Daniel viene desarrollando una labor comprometida con el reconocimiento de los saberes ancestrales desde el curso Filosofía y Sabiduría Ancestral en la Escuela de Filosofía UIS. A través de este espacio académico, busca acercar a los estudiantes de pregrado a otras formas de pensamiento, promoviendo el diálogo entre la filosofía occidental y los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Su trabajo se centra en revalorar y repensar la relación naturaleza-cultura como fundamentos del pensamiento filosófico y como camino crítico que muestra la importancia de nuestra herencia intelectual. Estimado profesor Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hernando, y a la amable audiencia. En el programa de hoy seguiremos ahondando respecto a este especial que estamos realizando de Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y bueno, para iniciar el programa de hoy nos vamos a enfatizar un poco en el mito Kogi, justamente, y vamos a abrir este espacio con el siguiente fragmento. También, a inicios del siglo XX, el arqueólogo y etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss visitó la sierra y se interesó por la cultura material, en especial por los relatos mitológicos de los indígenas Kogi. Para ello, identificó como acervos de estas historias transmitidas oralmente a los mamas, quienes como autoridades ancestrales le permitieron tomar y transcribir estos mitos que serán compilados, publicados, leídos y estudiados por académicos y literatos. Asimismo, creó un archivo fotográfico y arqueológico como imágenes y objetos que han sido expuestos en catálogos y museos y que dieron forma a la figura internacional del indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estimado profesor Daniel, ¿de dónde sale este fragmento y por qué traerlo a colación en el programa del día de hoy? Muchas gracias, Hernando. Este fragmento surge de la tesis El acto de tejer como un acto cosmogónico en la cosmogonía Ica de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, un trabajo de maestría de mi autoría. Allí, con esta frase, hacemos una invitación interesante a lo que es el pensamiento de los Kogi. Y bueno, aquí, como tú ya lo leías, se menciona a Konrad Theodor Preuss, que es uno de los primeros antropólogos y arqueólogos que vienen de Europa en el del siglo XX, y con él entonces se van a hacer la primera compilación o catálogos del pensamiento mitológico y, como lo dice aquí, esa visión internacional que funda una imagen del indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, como ya dijimos, como parte de un eje que se desprende de una antigua civilización diezmada por más de 100 años de guerra con los españoles, que son los Tairona.
volver a poner así como en un contexto importante de este programa, y es que queremos celebrar también los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, fundada por Rodrigo Bastías el 29 de junio de 1525. Entonces, de esa manera, los Kogi son reconocidos como uno de los grandes sistemas de pensamiento y culturas indígenas vivientes que todavía mantienen el hilo desde el mundo prehispánico, que como dijimos en el anterior programa, surge con ese eje civilizatorio Tairona, que no tiene nada que envidiarle a las grandes civilizaciones del mundo, incluyendo las mesoamericanas, las mexicas, las incas, en este caso los Tairona, que a los españoles les fascinó muchísimo por toda su producción en oro, esa producción del oro y de los textiles, y obviamente la belleza de su tierra. Bueno, esta frase pues lo que nos quiere conectar es con la pregunta, esa pregunta que nos trae el día de hoy, y es cómo este estudio de los saberes ancestrales de la cultura indígena Kogi permite establecer una reflexión y diálogo con la filosofía académica occidental contemporánea. Entonces, lo hacemos de una manera muy importante porque no queremos hacer una filosofía de sillón, sino que queremos sacar la filosofía, hacer un trabajo de campo. Y en ese momento especial, pues tenemos un grupo valioso, vivo, que debemos acercarnos a ellos para poder aprender qué es sus valores. Pues ya dijimos, metafísicos, obviamente epistemológicos, éticos, sociales, que nos permiten reconstruir y repensar la noción que nos fundamenta en la filosofía. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se relaciona el hombre con la vida? ¿Cómo se relaciona el hombre con la naturaleza? Y en ese sentido, pues es una invitación a que conozcan la sierra, y que pues aquí se les dice Kogis, pero el nombre ancestral dicho por ellos, obviamente esta palabra Kogi es etnográfica, una literatura etnográfica, ellos son los Kagaba, los hermanos que hablan y conocen la tierra. Entonces, por este lado, podríamos como explicar su importancia. Y bueno, los Kogi son un sistema de pensamiento, los Kagaba mantienen un sistema de pensamiento muy importante, porque ellos son los que van a articular las otras culturas de la sierra y van a ser unos protectores importantes dentro de la manera de pensar. O sea, los grandes sabios o mamos hacen parte de la cultura de los Kogi, pues ellos fueron los sacerdotes también y los sabios directos del mundo de los Naomas, que son los Tairona. Así que con ellos podemos seguir el hilo constitutivo de su historia, así que por eso es su importancia. Regresamos después de esta pausa con la pregunta que justamente nos hacías hace un momento, y que bueno, vale la pena también pensarla, meditarla respecto a lo que nos planteas, y es esa metafísica dentro de la misma visión, cosmovisión de los Kagaba, que es el eje central también del programa del día de hoy. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González de la Escuela de Filosofía UIS, y estamos en este programa también de especial Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mito Kogi, pero bien como ya nos planteabas antes de la pausa, los Kagaba propiamente.
Y bueno, desde en este orden de ideas, estimado profesor Daniel, ¿cómo abordar, interpretar, entender este relato, esta ley de origen, que también pues se le llama mito, pero en principio la ley de origen de la cosmovisión Cágaba? Bien, bueno, yo quisiera, para aprovechar el tiempo, que pudiéramos leer directamente y quizás con esa lectura hace la reflexión cada uno de los oyentes que nos acompaña. Y obviamente este mito que vamos a hacer alusión es el mito de Aluna, que es el mito, esa palabra es una palabra Cágaba precisamente, de origen de raigambre tairona, y Aluna significa entonces el pensamiento de la Gran Madre, ese pensamiento que no se puede tomar directamente con los sentidos, sino que los sentidos nos permiten a interiorizar esta información, y allí pues aparece Aluna, que es un estado metafísico profundo en el cual el indígena construye su realidad. Entonces el mito comienza, dice, contaron esta historia, al principio le explicaron, no había tierra, no había sol o luna, ni nada vivo. El agua era la mama grande, era la mente dentro de la naturaleza, la fuente de todas las posibilidades, era la vida naciendo, el vacío, el pensamiento puro. Tomó muchas formas, como virgen se sentó en una piedra negra en el fondo del mar, como serpiente rodeó la tierra, era hija del Señor del trueno, la mujer araña, cuya tela envolvió a los cielos, como madre del hielo, moraba en una laguna en las alturas de la sierra, como madre del fuego, habitaba todo fogón. En el principio, la mamá grande comenzó a hilar a sus pensamientos. En su forma de serpiente colocó un huevo en el vacío y el huevo se convirtió en el universo. El universo tenía 9 capas, 4 del mundo inferior y 4 del superior, con un plano de contacto, el mundo central de los seres humanos, que era el quinto. Los 4 mundos inferiores fueron creados primero, luego los 4 superiores, cada uno resplandeciente con su luz propia o con su propio sol. La quinta capa, el nivel que une las mitades superior e inferior del universo, es el sol-tierra, la noche-tierra, la tierra de los seres humanos, la conexión entre los reinos cósmicos. Cuando la mama grande concibió el universo de 9 capas, se fertilizó a sí misma, ungiendo uno de sus pelos púbicos con su sangre, y luego se fecundó a sí misma con un palito de poporo. Parió a Sintana, que es un jaguar de cara negra y prototipo del ser humano. Luego Sintana colocó uno de sus pelos púbicos en su madre, un pequeño trozo de una de sus uñas y un collar de piedras rojas, y lo puso en su ombligo, en el ombligo de la madre. Con el palito de poporo los hizo penetrar en el cuerpo, preñando así a su madre y a los señores del universo. Los 4 puntos cardinales, lo mismo hizo con el cenit y el sol. El señor del nadir es el sol negro, el hermano del mayor del sol, que es nuestro sol. Tan pronto como el sol se pone en el horizonte, aparece este señor de la oscuridad. En un principio el universo todavía era blando, la mama grande lo estableció, lo estabilizó, al insertar un enorme huso en el centro, penetrando las 9 capas del mundo. Los señores del universo, nacidos de la mama grande, hicieron replegar el mar y levantaron la Sierra Nevada. Luego la mama grande colocó tiestos en la superficie y luego, con su uso, desenrolló una tira de hilo de algodón con las que trazó un círculo en torno a las montañas, que es la Sierra Nevada. El disco de la tierra es una voluta de hebra, es el territorio de las gentes que hebran como individuos el algodón, y son los pensamientos del sol. El cono blanco de hilaza representa las 4 capas del mundo, pero debajo el disco, el algodón, es invisible. El sol, al moverse en torno a la tierra, hila la hilaza de la vida y la recoge en torno al eje del cosmos, las montañas de la Sierra Nevada, la tierra natal de la mama grande. Este es el mito fundacional. A partir de este hermoso relato, podemos nosotros repensar el mundo.
podemos hacer un análisis filosófico con el cual podemos replantearnos y poder reconectar con diferentes estructuras que no tenemos dentro de los sistemas de pensamiento occidental o euroasiáticos. Así que aquí podemos encontrar todas las grandes estructuras. Es para mí un honor poderlo leer, porque así de esta manera podemos dejar un legado a través de esta emisora, a través de esta grabación, y conectarnos profundamente con el mismo universo. Pues aquí la mamá grande es Aluna. En otras palabras, ella es el pensamiento interno que está dentro del mundo, que puede permitir conectarnos con los diferentes seres. En otras palabras, el mito quiere hacernos ver que no existe una dicotomía entre naturaleza y cultura, no existe un distanciamiento, sino que al contrario, aprender de la madre es hacernos humanos y no esperar que separarnos de ella para hacernos personas, como decía el filósofo Aristóteles, que pues para poder ser filósofo debíamos dejar de ser salvajes. Como decía Sócrates, no podemos hablar con las piedras ni con los árboles, solo con los hombres. Este mito nos hace ver lo contrario, y no criticando a los grandes maestros, sino complementando esas estructuras, pues la mamá grande está entre todas las cosas. Este mito es importante porque es como el logos del pensamiento ancestral de la Sierra Nevada. Este mito permite conectar los grupos vivos. Ellos manejan esta narrativa y aquí se encuentran las acciones y los personajes fundamentales con los cuales los mamos desarrollan sus niveles de pensamiento y con ello generan pues lo que llamamos una filosofía. De eso se trata, ¿no? Estos sistemas de pensamiento son filosóficos, son altamente filosóficos. Quizás no nos legaron unas ciudades extraordinarias como esas pirámides o esas como Teotihuacán, pero sí nos pudieron legar este tipo de mitos que son fundamentales y que siguen viviendo, están vivos, y con eso podemos reificar el pensamiento. Podemos tocarlo de una manera diferente, y bueno, eso es también un aporte de las civilizaciones prehispánicas colombianas, ancestrales, vivas, a la visión de nuestro territorio y cómo podemos repensarnos y hacer paz con la naturaleza. No puede existir paz en Colombia o en el mundo si no hacemos la paz con la naturaleza. De esto se trata este mito. De cada uno de nosotros somos partes del sol, somos hilos. Y bueno, como lo conectamos con el anterior programa, esta cultura escribe pensamiento tejiendo. Y bueno, con otro instrumento importante, las mujeres tejen y los hombres poporean, y aquí ya entramos en otra fase. Cómo este mito se transforma en poporo, y cómo el poporo se transforma en un objeto técnico ancestral muy poderoso para empezar a entender la tecnicidad y desde allí empezar a generar las categorías, como hacemos los filósofos, y generar el diálogo. Hay que ir a la sierra, hay que hablar con los mamos, hay que sentarnos en sus cancuruas y acercarnos a otros niveles y elementos que permiten generar sabiduría, como en este caso el ayo y el tejer. Son cosas que no están alejadas de la filosofía para nada, antes al contrario, nos dan a nosotros una ventaja de concretización y de cómo podemos abordar filosóficamente el mundo a partir del relato. Y pensar en el relato. Todos los días hacemos relatos, todos los días estamos construyendo relatos del mundo, pero este relato todavía resiste y se mantiene en el sentido de que nos muestra la relación fundamental, que no existe separación naturaleza-cultura. Suele siempre estar como muy presente esa dicotomía, ese dualismo dentro de las mismas narrativas, inclusive también dentro del mismo canon filosófico, sobre todo toda esa herencia cartesiana, kantiana, ¿no? Separación del sujeto-objeto siempre. Y claro, hasta cierto punto un epistemicidio del pensamiento, de los saberes de los pueblos originarios, de África, de América, de Asia. Y creo que desde ahí mismo, al menos este espacio procura, como bien mencionabas, ver la relación, hacer conciencia de la relación
y de la unión que hay entre, insisto nuevamente, entre la cultura y la naturaleza, entre todo aquello que también estamos integrados dentro de la misma y que ahí está, dentro del mismo mito claramente muy situado, la misma ley de origen. Vivir intensamente, dicen los mismos pueblos originarios, que un occidental quizás uno lo ve quizás como simple relato, pero dentro de la misma cosmovisión, cosmogonía, cosmología de los pueblos, es el vivir intensamente, diariamente, siendo consciente de aquel mito que es el fundacional. Antes de finalizar como tal, mi estimado profe Daniel, ¿qué decir alrededor de todo el programa de esta cosmovisión cágava? Muchas gracias. La cuestión, tú ya la decías, y es poder repensar el mundo de maneras diferentes. Pues no solamente tenemos que pensar que el mito es una narración extraordinaria que solo sirve para referenciar como un poco infantil cómo es el origen del mundo y quizás reducirlo a una expresión de subjetividad. El mito es, como tú lo decías, una realidad que se vive constantemente, y esto es algo que nos hace pensar a los filósofos, y lo más interesante es que aún sigue vivo. Este es un mito que no fue escrito, que si está escrito es por el mundo occidental, pero los indígenas en la Sierra Nevada todavía lo siguen narrando en sus mundos, en sus cancuruas, en esta belleza de naturaleza, y sigue generando esa vibración que por eso se llama el corazón del mundo, la Sierra Nevada, por ellos mismos, porque está palpitando. Y este mito es como un mantra, como un himno, como un coro que se mantiene frente a toda la tecnología y el poder que se genera, ¿no? Tantas guerras. Este mito nos está diciendo que todavía somos a luna, que todavía estamos conectados con la visión de la Tierra, que podemos hacer entonces algo diferente para poder seguir la siguiente fase de la humanidad. No es retroceder ni llevarnos a un primitivismo. Al contrario, es una manera de entender las tecnicidades internas en las narrativas humanas que, vuelvo y lo explico y vuelvo y lo digo con encanto, están en nuestro territorio. Debemos conocer, y hay muchos más mitos que debemos empezar a explorar. Esto es solo la Sierra Nevada, pero Colombia tiene muchísimas culturas y muchísimo legado. De verdad agradecemos sinceramente al profesor Daniel Ricardo Mogollón González por esta reflexión que de una u otra forma uno debe tener presente dentro de su mismo ejercicio filosófico, metafísico, fenomenológico, y que de una u otra forma es reconocer la sabiduría y estos saberes ancestrales como parte también del pensamiento, de un legado que todavía, desde lo que comentabas, estimado profesor Daniel, siguen vigentes en muchas naturalezas, en muchas culturas, y estamos hablando solo de Colombia, pero en general de todos los territorios presentes. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Muchas gracias. Cada naturaleza es una cultura, cada cultura es una naturaleza. Hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.